Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, un nuevo día de este viaje por Bolivia. Nos estamos yendo con el canario de Toro Huarco, en el municipio de Vacas. Hoy no tengo ningún destino preacordado. Hoy tengo que ir rumbo norte en dirección a La Paz, Bolivia. Pero no sé dónde voy a dormir. Lo único que sé es que tengo que ir destino norte, hacer la máxima cantidad de kilómetros posibles, porque mañana ya tengo que cruzar frontera. Listo para tomar ruta. Son unos 7-8 kilómetros nomás de esta piedra, de este ripio, pero ya enseguida se me afloja este soporte. Está sufriendo mucho toda la parte electrónica, mucho el equipaje también. Con estos como muy cargado y estos caminos de piedra, sufre mucho la moto y el equipaje también. ¿Y el conductor? El chofer no, el chofer está de primera, más joven que nunca. Rumbo a La Paz, un nuevo día, viaje por Bolivia. Y así es como comienza un nuevo día en mi viaje. Pero para quienes siguen mis videos, recordarán lo que le pedí y le dije a Nancy en el capítulo anterior. Nancy, ¿cómo estás? ¿Vos estás también encargada aquí del complejo? Sí, del complejo turístico Toro Huarco. Escúchame, Nancy, cuando vuelvo, teneme preparado el pescadito que lo vamos a hacer hoy a la parrilla. ¿Cómo se llama el pescado? Tambaqui. Tambaqui. Nunca comí ese pescado, así que ¿tiene mucha espina? Poco. Poca espina, espectacular. Pues entonces, retrocedamos unas horas. Quiero mostrarles cómo salió ese pescadito. Bueno, antes que nos sorprenda la noche, le voy a contar que hoy vamos a hacer tambaqui a la parrilla. Lo que voy a hacer es condimentar bien el pescado con limón, con salsa de soja, con sal, por supuesto, un poquito de un condimento, una mezcla de especias y limón, mucho limón, como dije. Le voy a poner unas rodajitas de tomate arriba. Después lo voy a envolver todo con papel aluminio y lo voy a llevar media hora más o menos a la parrilla de los dos lados. ¿Qué les parece? Manos a la obra. Aquí tenemos nuestro pescadito, fresquito, de aquí cerquita de la laguna. Una tarde magnífica. Ahora calmó prácticamente el viento. No hace frío. Está muy lindo. Vamos a terminarle todo el limón. Fundamental. Buen limón sin semilla. Mucho limón. Ahí estamos. Llevamos nuestro pescadito. Le ponemos un poquito de aceite. Apenitas, ahí está. Esto va a quedar joya. Y ahora comenzamos a cubrir muy bien todo nuestro pescadito. Mientras se escucha el sonido de un avión que va pasando por aquí arriba, y para no perder la costumbre, mientras se hacen las brasas, salud para todos ustedes que siguen capítulo a capítulo mis mini aventuras. Salud. Cuánta espuma, ¿eh? Mientras estoy acá esperando que se cocine mi pescadito, disfrutando de la tarde, me puse a pensar y estoy haciendo un pequeño inventario y veo que necesito provisiones. Ya van pasando varios días de este viaje
y me voy quedando sin algunas provisiones. Necesito conseguir café, azúcar, un tubito de gas para el calentador, me haría falta un paquetito de fideos, bueno, fruta, verdura, eso lo voy comprando en el día a día. Galletitas dulces me harían falta para desayunar. En fin, hay varias cosas que ya se me van terminando y necesito volver a proveerme de ellas. Por otro lado, es que las cosas, los bártulos, todas las cosas de campamento, de la moto, van teniendo su desgaste. En este viaje aparecieron varias cosas que tengo que solucionar. Bueno, el dron, cada vez que me acuerdo, se me pianta un lagrimón. Por ejemplo, estando en la higuera, yo tengo un colchón autoinflable Doite que tiene como un entramado de aire interno para que no se infle tanto, para que quede finito. Eso se me comenzó a despegar y me comenzaron a hacer una especie de bubones, de pelotas. Entonces ya ese colchón no va más. Y como eso, un montón de otras cositas. Tenía un parlantito JBL redondito que lo usaba para viajes y cuando lo prendo hace un ruido extraño. También hay que tener en cuenta que todo el equipaje en una moto, y más aún transitando caminos que son agrestes, caminos de ripio, de tierra, de piedra, sufren mucho. Principalmente la electrónica sufre muchísimo. Así que, y ahora no me acuerdo de algunas otras cosas, ¿no? Pero hubieron varias cuestiones, varias cositas que se me van rompiendo. De a poco se me van rompiendo. Bueno, muy bien. Nuestro pescadito ya debe estar listo. Hace casi una hora que lo tengo envuelto en papel aluminio en la parrilla, a fuego muy lento. Y ahora te voy a contar con qué vamos a acompañar nuestro pescadito de hoy. Arroz, tengo unas papas en la parrilla y vamos a hacer 3 huevitos revueltos. Ahí está, las papas por aquí. Les cuento que detrás del cerro está refusilando un montón y se llenó de bichitos por acá. Quizá puede ser que tengamos lluvia, ojalá que no, pero bueno. Un poquitito, un toquecito de limón más. Espero que no me lo enfríe. Huevito. Tomate. Miren lo que es esto, gente, espectacular. Espectacular. Después de mostrarles lo delicioso que salió el tambacú, volvemos al día de hoy, cuando me estoy yendo de vacas con destino incierto. Paré un segundo acá con los muchachos, me invitaron un poquito de chicha y parece que se le fue el fuego, ¿eh? Se fue, hermano querido, ¿eh? ¡A la mierda! Mira. Quisieron hacer un asadito y se le fue a la mierda el fuego, ¿eh? Échenle agua. Pero esto con el balde no la apaga ni a palo, o sea. Lo bueno que no hay viento. Bueno, uy. Paré un segundo. Nah, lo vuelvo a decir, la gente que vive en estas zonas rurales es un espectáculo. Venía en moto, filmé una pequeña fuente que salía de una vasija. Había un pequeño restaurante y unos 6, 7, 8 muchachos sentaditos abajo de la sombra del restaurante. Y ya me bajé, les pedí, me sacaron una foto con el celu y ya me entraron a ofrecer chicha. Entre la chicha que tomé esta mañana, eso de las 11, ahí en lo de Juan Carlos, haciendo la tirolesa. Después nos tomamos como 3 vasos de Fernet charlando con los muchachos. Ahora paro, me ofrecen chicha de nuevo. Me estoy agarrando una curda, para decirlo de una manera
educada y no decir me estoy agarrando un pedo. Así que muy piola la gente, hermano querido. Y habían prendido un fueguito, no sé para qué, y se les fue de las manos el fuego. Así que ahí estaban a baldazo de agua, porque toda la parte esta del restaurante era de madera. Le llega a agarrar el fuego al restaurante, no le queda nada. Qué paisajes, ¿no? Qué lugares, qué lugares. Este es el interior de Bolivia. El interior del interior de Bolivia. A veces el mismo viaje te sorprende. Venía circulando por la ruta, tranquilamente podía tomar la circunvalación, seguir la ruta y pasar por el costado de esta ciudad, de este pueblo. Pero digo, voy a parar, busco un lugar y desayuno allí. Y de repente me encuentro con esta belleza de lugar, un pueblo muy pequeño, pero con una iglesia, una capilla, San Bartolomé de Araní, que es realmente magnífica. Voy a ver si puedo filmar un poquito adentro, no voy a poder hablar adentro porque creo que están dando misa o algo así, pero ustedes vean lo que es esta iglesia espectacular, cuya patrona es la Virgen la Bella. Entremos juntos y recorrámosla un poquito. Bueno, me estoy yendo, me demoré mucho aquí, pero valió la pena, realmente valió la pena. Me estoy yendo de Araní, continúo por la ruta 23, rumbo norte, voy a pasar cerca de Cochabamba y voy a tener que entrar en los bordes de La Paz. No quiero entrar a La Paz porque es una locura de tráfico, entonces le escapo un poquito. Y está dando vueltas por mi mente una reflexión que tuve mucho tiempo cuando me fui a vivir a la provincia de Catamarca. Catamarca ahora cambió mucho. ¿Paso por acá o no paso? Sí. Con respecto al turismo cambió mucho. Estos últimos 10 años hubo mucho desarrollo turístico en la provincia de Catamarca. Y estoy pensando lo mismo de este país, de Bolivia, lo poco que estoy recorriendo. Cada lugar que uno pasa, se mete, conoce, es un lugar histórico. Entonces yo creo que le falta despertar al turismo a Bolivia. Hablé, en lo que llevo de estos días, estos 7 días acá en este país, hablé mucho con la gente de Bolivia. 2 cosas principalmente le digo. Primero, que tienen que hacer una concientización grande con el tema de residuos, con la basura. Mucha basura suelta por todos lados. La otra cuestión que hablaba es de las cholitas. Yo la verdad que no conozco en profundidad la cultura boliviana, pero sé que se le dice cholita a la mujer. Ahora, acá quizá meta la pata, no sé si es la mujer campesina o la mujer característica de Bolivia, la cholita. Ahí casualmente estamos pasando y vemos una señora con el sombrero, con la pollera, con la vestimenta típica de la cholita. Yo entiendo y sé que cada cultura tiene su, ¿cómo decirlo?, su forma de ser, es más introvertida, es más extrovertida. Bueno, la cuestión es que, para ir al grano, tienen que hacerles entender a estas señoras, primero que mantengan su cultura y después que hablen con el turista, que no tengan miedo, que no se escondan, que le den una sonrisa al turista, le cuenten qué cocinan, cómo es su vestimenta, cómo es su día a día, porque eso es un atractivo turístico, porque es fuente cultural de este país.
es una característica, como vos me decís, por ejemplo, a ver, Argentina el tango, bailemos la milonga. Bueno, en Bolivia una de sus fuertes culturales, digamos, características, es la cholita. Yo creo que la cholita tiene que abrirse al turista, tiene que contarle, hablarle, sonreírle, pero bueno, cosas que yo voy distinguiendo, no sé, pensando, mientras estoy horas y horas acá pensando, como dice Charlie, con el ciclocasco. Bueno, ni idea para dónde vamos, lo que sí sé es que estamos yendo para el norte, tenemos que ir agarrando para el lado de Perú. Ya hace 7 días que estoy en Bolivia, la verdad que da para 2 meses aquí, Me faltaron ciudades como Oruro, me faltaría entrar a La Paz, que ahí tenés para 2 días, no podés ir un día a La Paz, 2 o 3 días, mínimo. Me faltó también entrar a conocer Cochabamba, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, un montón de lugares. Hay una parte de Bolivia que no tengo tiempo para ir, pero me hubiese gustado conocer, que es una parte noreste, donde hay mucha minería de oro. En fin, vamos nomás. Volvemos a retomar la carretera 7 hacia Cochabamba. Bueno, gente, acá dejamos la carretera 7 que va a Cochabamba y nos vamos a Tarata. Miren cómo cobran peaje aquí, pero las motos nos hacen pasar. Bueno, espero que el GPS me esté mandando bien. No sé por dónde me estoy metiendo. Veníamos por la ruta, me hizo desviar por acá. Vamos a confiar en Google Maps. Bueno, gente, no sé por dónde carajo me mandó el GPS. Está marcando por acá. Llevo 20 kilómetros de este camino horrible. Encima lleno de camiones. Le sigo dando porque algún lugar grande me va a llevar, porque hay mucho tráfico de camiones, muchísimo. Allá va otro, recién pasé uno que es grandote, pero está feo el camino, feo. Serrucho, piedra suelta, arena, feo. Mira. ¡Ah! Horrible, hermano. Encima cada camión que quiero pasar me tapa de tierra, mirá. Estoy masticando tierra, literalmente. Y no lo puedo pasar porque mirá, ¿ves? Viene uno de adelante y no veo nada. No, voy a bajar la velocidad. Porque estoy comiendo tierra. Muy bien, estoy a unos 20 kilómetros de Cochabamba, pero voy a desviar hacia allá, queda Cochabamba. Yo me voy a ir para el otro lado, a La Paz. Paré a tomar una gaseosa. La señora me regaló amablemente un poco de azúcar, porque si no venía 1 kilo y es mucho. Con esto tengo para varios días. Y ahora termino tomándome un helado. A ver, ayúdenme a elegir. Recién acabo de comer un paquete de papitas light y la señora recién ahora me trae el pollito frito y las papas ahora, mirá. Miren qué pinta. Mala suerte, Bueno, a ver. Si encuentro el que comí otro día, vainilla, había uno que era de banana, que estaba riquísimo. De coco. A ver esto, che. Vainilla. Vamos con este. Dale.
Cuando paré a tomar algo, comer algo, me contaba la señora que ese desvío de tierra me lo hace hacer el GPS para no entrar al centro o a la ciudad de Cochabamba, porque si no tengo que entrar a la ciudad que no tiene una especie de circunvalación que me lleve todo por afuera. Me hace entrar, si bien no al centro de la ciudad, pero sí a una parte que está muy congestionada. Entonces, para evitar eso, me hizo hacer esos 22 kilómetros de un ripio seco, con tierra, talco, y eso no sería nada, sino que lleno de camiones, porque muchos camiones, me contaba, usa también ese desvío, esos 20 kilómetros, para no entrar también a Cochabamba. Y ya nos vamos metiendo en una ruta que es transitada. Esto es Cochabamba a La Paz, así que ahora 300 kilómetros de curvas, subida y tráfico. A meterle, hoy es un día de sacrificio, hoy es un día de ruta. Gracias por acompañarme en este video. Si les gusta el contenido del canal, suscríbanse, déjenme un like y un comentario positivo. Los saludo afectuosamente y les comparto algo de lo que será el próximo video. Me carga a precio local, pero solamente en el bidón. ¿Cómo le va? Bueno, combustible eso. Oficialmente, legalmente en Perú.